la semana he estado escuchando la voz de Dios hablarme de un pasaje que muy pocas veces lo he predicado, y es el pasaje de Primera de Samuel capítulo 30. Amén. Primera de Samuel capítulo 30. Y poder visualizar en el ámbito espiritual lo que muchas veces detiene nuestras bendiciones y lo que muchas veces quiere venir a robar el gozo de nuestra casa. Entonces en este día yo quiero hablar un poquito, no sé cómo ponerle a la prédica, pero estudiando durante la semana y el día de hoy, podemos llamar esta prédica destruyendo el espíritu de Amalek. ¿Alguien me dice amén? Diga conmigo, destruyendo el espíritu de Amalek. Y hoy vamos a hablar un poquito de eso. ¿Me dice amén? Primera de Samuel capítulo 30, versículo 1. De verdad que estoy muy emocionado. Quiero escuchar el mensaje de la pastora de transferencia. Le estaba por decir a la pastora quiero que predique, pero cuando vi su voz dije, pero el martes, ¿cuántos van a venir a escuchar la palabra de transferencia? ¿Sabe por qué? Porque yo siento que eso va a comenzar a suceder en la iglesia. Y me quedé con mucha expectativa el otro día cuando a la pastora Dios le cambió el mensaje. Pero era necesario cambiar el mensaje para cambiar el corazón. ¿Me está escuchando? A veces es necesario cambiar el mensaje. Dios te da un mensaje para la iglesia, pero la iglesia tiene que cambiar su corazón para recibir el mensaje. ¿Para qué? Para que sea efectivo. Para que esa palabra sea una semilla que eche raíces, crezca y dé fruto. ¿Alguien me dice amén? Así que el día martes vamos a estar escuchando. ¿Te parece? ¿O no? El jueves. ¿El jueves estás de Franco? Sí, porque después la queremos soltar a las redes y a todas las naciones. ¿Cuánto dicen amén? ¿Me está escuchando? Primera de Samuel capítulo 30. ¿Cómo se llamaba la prédica? What? Ahí está, destruyendo el espíritu de Amalek. Yo le voy a decir algo, ese espíritu hoy va a ser derrocado en esta iglesia. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces ese espíritu ha operado en la gente que viene a la iglesia, que ya no está. No en los que vienen, es en el ámbito. ¿Sabe por qué? Porque yo siento también que este es un espíritu que siguió a mi papá. Es un espíritu que lidian no solo mi papá, todos los pastores. Todos los pastores lidian con este espíritu dentro de la iglesia. ¿Y sabe qué? Muchas veces se destruye, pero luego se ramifica en una persona nuevamente, en una nueva generación. Entonces en este día lo vamos a destruir, lo vamos a destronar y lo vamos a echar fuera en el nombre de Jesús. Amén. Primera de Samuel capítulo 30 dice: cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalek habían invadido el Negev y al Siclag, y habían asolado a Siclag y la habían prendido. ¿Qué le habían prendido? ¿Quiénes fueron los que le prendieron fuego? Los de Amalek. Y se habían llevado cautiva a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino a los que habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. ¿Hasta cuánto lloraron? ¿Para qué? Las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió. ¿Cómo? ¿Qué le pasó a David? Porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech:
te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David, y David consultó a Jehová, diciendo: perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar. Y él le dijo: síguelo, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David, él y los 600 hombres, ¿cuánto? Que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres. ¿Con cuánto? Porque quedaron atrás 200 que, cansados, no pudieron pasar el torrente de Besor. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David, le dieron pan y comió, y le dieron de beber agua. Le dieron también un pedazo de masa de higo seco y 2 racimos de pasas. Y luego que comió, volvió en él su espíritu. ¿Qué volvió? Porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Y le dijo David: ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio: yo soy siervo de una amalecita, y me dejó mi amo hoy hace 3 días porque estaba yo enfermo. ¿Cómo estaba? Pues hicimos una incursión a las partes del Negev, que es de los quereteos, y de Judá, y el Negev de Caleb. Pusimos fuegos en Siclag. Y le dijo David: ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él dijo: júrame por Dios que no me matarás ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Lo llevó pues, y aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo, bebiendo y haciendo por todo aquel botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día. O sea, duró todo un día la batalla. Y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado. Y asimismo libertó David a sus 2 mujeres, y no le faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que habían tomado. Todo lo recuperó David. Tomó también David todas las ovejas, el ganado mayor, y trayéndolo todo delante decían: este es el botín de David. Y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor. Y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba. Y cuando David llegó a la gente, les saludó con paz. Entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron: porque no fueron con nosotros, no le daremos del botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y su hijo, que los tomen y se vayan. Y David dijo: no hagan eso, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano a los merodeadores que vinieron contra nosotros. ¿Y quién no escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del descendiente a la batalla, así será la parte de que el queda en el bagaje, les tocará la parte igual. Y desde aquel día en adelante fue esto por ley y ordenanza en Israel hasta hoy. Y cuando David llegó a Siclag, envió del botín a los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo: he aquí un presente para vosotros del botín de los enemigos de Jehová. Los envió a los que estaban en Betel, en Ramot del Negev, en Jatir, en Aroer, en Sinfmot, en Etemoa, en Racal, en las ciudades de Jerameel, en las ciudades del Ceneo, en Orma, en Corazán, en Atac, en Hebrón y en todos los lugares donde David había estado con sus hombres. Repartió el botín. ¿Cuántos dicen amén? Les contaba recién que hace días que vengo con esta palabra y la vengo teniendo en mi espíritu. Y a veces el trabajo, las asignaciones, los compromisos hacen que descuidemos lo más importante que tenemos. Y lo más importante que tenemos es Dios, la familia y lo que Dios permitió que cuidáramos y administráramos. Entonces a veces el cansancio de tantas cosas que tenemos cada día, cada momento, en cada hora, hacen que descuidemos la presencia de Dios. Y cuando descuidamos la presencia de Dios, será muy fácil descuidar la familia, será muy fácil descuidar los hijos,
será muy fácil descuidar el matrimonio. Será muy fácil descuidar todo aquello que el Señor aún nos dio para cuidar y administrar. ¿Alguien me dice amén? En Siclag dice la Biblia que estaban las familias de David. Estaban sus esposas, sus hijos, sus riquezas. Y mientras David y sus hombres servían en batalla al rey Aquís, diga conmigo, Aquís, salud, no mentira, un chiste malo. Mientras que David y sus hombres batallaban junto al rey Aquís, salud. Dice que ellos servían y ellos estaban preparándose para lo que venía. La Biblia dice que David era el próximo rey de Israel, pero su ungimiento no impidió servir y pelear por otro rey, porque también era un trabajo, también era un entrenamiento, también eso era un aprendizaje. Y aunque nunca atentó contra el rey, los príncipes filisteos tenían miedo por la fuerza y lucha que tenía David y sus hombres. Temían que David se volviera su enemigo y terminara con todos ellos. El temor era concebible. Quien estaba con ellos, quien estaba ahí con sus hombres, era el que mató al gigante Goliat, que pertenecía a los filisteos. Y el que estaba ahí estaba peleando con ellos. El que un día mató a sus reyes, el que un día mató a sus gobernantes, hoy estaba con ellos. Y había un temor que era concebible por causa de lo que había pasado. Y a veces eso no se olvida fácilmente. O sea, la historia de David era muy conocida y los príncipes de los filisteos tenían temor por causa de que si David se volvía en contra de ellos, era probable de que David iba a morir, que los filisteos iban a morir. ¿Por qué? Porque las ganancias que hubo en el rey Aquís durante muchos años, las batallas que pelearon y ganaron por muchos años, fue porque David estaba con ellos. Y cuando hay un ungido en un ejército, que tal vez no sea el ejército en el cual tú perteneces, cuando hay un ungido, toda victoria siempre será la que Dios ponga para ese hombre, para esa mujer. ¿Me dice amén? Ahora, aún así David nunca se mostró enemigo de ellos, sino como compañero de milicia. Y para el rey Aquís, David era un ángel protector del cielo. Cuando usted lee en el versículo 29, dice que el rey estaba tan feliz que estuviera David porque era un ángel para él, alguien que lo protegía con la fuerza del cielo. Ahora fíjese esto: al volver a su casa y a su lugar de asignación, se encontraron con una vista angustiante. Su tierra, sus casas. La Biblia dice que estaban invadidas en fuego. No había casas, no había ganado, no habían riquezas. Pero lo más triste y la desolación que había en ellos es que no estaban sus familias, no estaban sus esposas, no estaban sus hijos. Lo demás se podía volver a construir, lo demás se podía volver a hacer, pero perder la familia no se recupera al otro día. Ellos pensaron que sus familias habían muerto, ellos pensaron que sus hijos habían muerto, pero había gente que había sobrevivido y le dijeron que solamente se lo llevaron de esclavos. ¿Me dice amén? La historia dice que David y sus hombres lloraron y gritaron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. O sea, la tristeza había invadido tanto que se cansaron de llorar. O sea, fueron días enteros que lloraron todos. Dice que David se angustió mucho porque el pueblo quería apedrearlo por lo sucedido.
lo habían culpado de lo que le había pasado a su gente. Porque todos tenían amargura de alma, y cuando alguien tiene amargura de alma siempre va a tender a culpar a aquel que está al frente de la batalla. Y eso muchas veces pasa dentro de la iglesia. A veces están sucediendo cosas en tu casa y le echas la culpa a tus pastores, pensando que los pastores son los culpables de lo que te está sucediendo. Y a veces no se trata de eso. A veces se trata de que la amargura de alma te hace ver cosas que Dios no puso en tu corazón. Son cosas que vienen y traen el espíritu de Amalek, que te ponen en contra de tus servidores, te ponen en contra de tus líderes, te ponen en contra de tus pastores. ¿Alguien me dice amén? Y lo que quieren es decir: todo esto me está pasando por culpa del pastor, todo esto me está pasando por culpa del líder, todo esto me está pasando por culpa de la pastora. Pero no estamos viendo que estamos en una amargura del alma y estamos tirando por tirar, estamos juzgando por juzgar, y no estamos haciendo que la presencia de Dios venga a nuestra vida y consuele nuestros corazones. La amargura del alma hace que todos sean culpables menos yo. ¿Alguien me escucha? Pero dice la Biblia que David se fortaleció en Jehová su Dios. ¿Cuántos se van a fortalecer en este día en Jehová su Dios? Quien provocó esta barbarie, quien se atrevió a tomar algo que no les pertenecía, sin pudor ni temor, se llaman los amalecitas. ¿Quiénes son y a quién representan los amalecitas? La Biblia dice, la historia dice en el judaísmo que Amalek tiene connotaciones siniestras. Es el enemigo arquetípico de Israel. Y para Israel los amalecitas hasta el día de hoy son un deber que tienen ellos de exterminarlo. Cuando se levanta alguien con espíritu de Amalek, lo tienen que eliminar. Sin embargo, resurge con cada generación, porque los amalecitas morían, pero luego aparecían otros. ¿Alguien me está escuchando? Y con el tiempo su significado simbólico comenzó a tomar fuerza. Ha encarnado hasta el día de hoy como el mal absoluto en la tierra. Fíjese que hay muchos males, pero este mal es el más fuerte que existe en la tierra. Amalek en la Biblia es el nieto de Esaú. ¿Se acuerda que Isaac tuvo dos hijos? Isaac tuvo dos hijos, a uno le puso Esaú y a otro le puso Jacob. En Jacob están las 12 tribus de Israel, pero desde la generación de Esaú nació el nieto, el último, llamado Amalek. ¿Me está escuchando? Y hay un mal que tiene el espíritu de Amalek. ¿Cuál es el mal que tiene el espíritu de Amalek? Le estoy enseñando, luego entro en la prédica y después empiezo a profetizar. Me dice amén, así que póngale entusiasmo, porque si no, no llego a profetizar. Pero fíjese esto: el espíritu de Amalek tiene un mal, dos males. El principio, el primero y el más fuerte, es la traición. Y el segundo mal que tiene el espíritu de Amalek es la usurpación. O sea que tenemos la traición y tenemos la usurpación. Lo vemos aún en el libro de Jueces, en el capítulo 6, cuando Dios llama a un hombre llamado Gedeón. Dice que Gedeón estaba en el lagar, estaba con el maíz escondido en el lagar, porque dice que los amalecitas dejaban que el pueblo sembrara, hiciera crecer el fruto, y en tiempos de cosecha les robaban el trabajo de años y de generaciones. Es por eso que usted va a ver siempre en alguien que tiene el espíritu de Amalek, el primero, traición, y el segundo, que quieren tomar tu lugar. ¿Alguien me está escuchando? Amalek siempre atacará a la familia. ¿Me escucha? Amalek siempre
Atacará a la familia. ¿Cuándo? Pregúnteme cuándo. Cuando el sacerdote no está en la casa, o cuando el sacerdote se inclina a otros dioses. ¿Me escucha? Amalek ataca cuando la persona está cansada y desprotegida. El espíritu de Amalek ataca cuando la persona está cansada. ¿Y qué más? Y desprotegida. Amalek es el mayor enemigo del pueblo escogido por Dios. Y quienes cargan ese poder van a querer lo que tú tienes. ¿Alguien está acá? No solo van a querer lo que vos tenés, sino que también van a querer lo que vos posees. ¿Me escucha? Cuando hay un espíritu de Amalek, y a nosotros nos pasó hace muchos años atrás, a mí me costó mucho tiempo creerlo, porque no lo podía creer. Pero el espíritu de Amalek, cuando se mete en la vida de una mujer, siempre va a querer el lugar. Cuando tú tienes un liderazgo, cuando tú tienes un pastorado, el espíritu de Amalek en la mujer siempre va a querer el lugar de la pastora. Viceversa, cuando el espíritu de Amalek está en la vida de un hombre, siempre va a querer el lugar del pastor. Va a anhelar querer lo que tiene esa pastora, va a anhelar querer lo que tiene ese pastor. Y un descuido hace que muchos pastores caigan. Un descuido hace que muchos líderes, servidores caigan. ¿Por qué? Porque es en el descuido donde el espíritu ese se mete. Le estoy enseñando, ¿está aprendiendo? O sea que ese espíritu entra cuando uno está cansado, cuando uno está desprotegido, y busca lo que tú tienes y quiere lo que tú posees. Ahora, el descuido, escuche bien lo que le voy a decir, es un error muy habitual en la vida del ser humano. El ser humano constantemente descuida. Descuidamos la oración, descuidamos el congregarnos, descuidamos el consagrarnos, descuidamos el buscar la presencia. Y cuando nosotros hacemos ese descuido, Amalek vendrá a robarte la paz, a robarte la familia y tu lugar de asignación. ¿Me va entendiendo? Y le voy a decir algo más. Amalek no tiene pudor. Amalek no se conmueve por tus lágrimas. Él querrá lo que tú tienes y él querrá lo que tú posees. Y no le importa si te mueres en el intento. ¿Me escucha? David no se descuida. David no se desenfoca. Porque lo primero que hace, aparte de llorar y de angustiarse, él le pide al sacerdote Abiatar el efod. ¿Para qué le pide el efod? Para hablar con Dios. ¿Qué representa el efod, iglesia? El efod representa la intercesión. ¿Alguien me dice amén? El efod representa la intercesión. El efod también representa el encuentro que voy a tener con Dios, la mediación. ¿Alguien me dice amén? El efod representa la autoridad. Y el efod representa el servicio a Dios. ¿Me escucha? La respuesta no está en la angustia. La respuesta no está en la angustia. La respuesta no está en el dolor. La respuesta no está en la aflicción del alma y del espíritu. La respuesta siempre va a estar en la presencia de Dios.
Alguien me dice amén. Dice que el pueblo se angustió, pero dice que David se fortaleció. ¿Dónde? En la presencia de Dios. Dígale al que está a su lado: tenemos que fortalecernos en la presencia de Dios. Es por eso que ahora sí me voy a poner a predicar y a profetizar. Yo vine en esta tarde como padre espiritual y profeta de la casa, y también como siervo del Dios Altísimo, a decirte que vas a recuperar todo lo que Amalek en este tiempo te robó. Vas a recuperar tu familia, vas a recuperar tus hijos, pero sobre todo vas a recuperar tu asignación en la presencia de Dios. ¿Alguien me dice amén? Porque a partir de hoy se va la angustia. Gracias, porque yo pensé que usted iba a saltar y iba a sembrar una semilla. A partir de hoy se va la angustia. A partir de hoy se va el lamento. A partir de hoy se va la queja. Alguien me dice amén. A partir de hoy vas a recuperar todo lo que Amalek te robó. Ahora, para que eso vuelva, yo no me puedo quedar solo en la intercesión. No me puedo quedar solo en la oración. No me puedo quedar solo en venir a la iglesia. Yo tengo que ir en busca. Yo tengo que ir en busca de lo que se me robó. Yo tengo que ir en busca de lo que se me quitó. ¿Alguien me está escuchando en esta tarde atentamente? Yo no vine a conciliar con nadie. Yo no vine a hacer un trato. Yo en este día vengo a exterminar el espíritu de Amalek en la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque eso lo destruye no yo, sino que lo destruye el Espíritu Santo de Dios. Pablo dijo en Efesios capítulo 6 verso 10: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Qué es lo que hizo David? Se fue a la presencia de Dios y se fortaleció. El profeta dijo: no es con espada, no es con jabalina, es con el Espíritu Santo de Dios. Para que eso vuelva a ti y para que recuperes todo lo que el diablo te quitó, no tienes que quejarte, no tienes que buscar el dolor, no tienes que dar lástima. Tienes que ir a la presencia de Dios, humillarte ante Él, fortalecerte ante Él, cargarte de las armas del Espíritu y salir en busca de lo que Él te quitó. ¿Me dice amén? Fíjese esto. Había un propósito en volver a casa. Porque el rey Aquís le dice a David: quiero que te vayas porque a los príncipes no les gusta que vos estés acá. ¿Me escucha? Quiero que te vayas. Yo, la verdad, para mí sos el ángel protector del cielo, pero son muchos los que tienen miedo de lo que pueda pasar contigo, así que yo necesito que vos vuelvas a tu casa. Así que David se siente mal porque dice: hey hermano, yo estoy con vos, yo no te he dado ni te ha faltado el respeto. He estado con vos para siempre. He estado en las buenas y en las malas. He peleado con vos al lado tuyo. Pero si vos querés que me vaya, me voy, no hay ningún problema. Diga conmigo: había un propósito de regresar a casa. ¿Sabe? Yo le voy a decir algo a toda la gente que muchas veces nos ve en internet y que perteneció a esta casa. Hay un propósito de que vuelvas a la casa. Wow, gracias por su entusiasmo. Hay un propósito que vuelvas a la casa. Y yo le voy a hablar a la cámara. No le voy a hablar a usted porque usted ya está acá, pero le voy a hablar a la cámara y le voy a decir: tienes que volver a la casa de papá Dios. Tienes que volver a este lugar de tu asignación, porque si no, todo lo que estás haciendo se va a morir. ¿Cuánto dicen amén? Escuche. Fíjese esto. Había un propósito de volver a casa. Diga conmigo: hay un propósito de volver a casa. ¿Por qué? Porque ya no era tiempo de pelear para otros. Vuelvo a repetir: había un propósito de volver a casa. Porque ya no era tiempo de pelear para otros. Era tiempo de pelear por la casa. Era tiempo de pelear por la familia. ¿Alguien me dice amén? Yo le vine a hablar a alguien proféticamente. Ya no es hora de que trabajes para otros. Ya no es hora de que trabajes para otros.
Es hora de que trabajes por tu casa. Es hora de que trabajes por tus hijos. Es hora de que trabajes por tu matrimonio. Es hora de que trabajes por tus generaciones. ¿Alguien me dice amén? Hay un propósito. Mire esto, mire esto. David y sus hombres estaban a punto de entrar a un nuevo tiempo. ¿Cuál era ese nuevo tiempo? El tiempo de ocupar el lugar de asignación. Porque fíjense esto, después que ellos matan a los amalecitas y recuperan todo lo que recuperaron, su familia, sus riquezas y un botín inmenso que los amalecitas tenían, no solo que les sacaron lo que les había robado, sino lo que les quedaba, se lo llevaron también. Dice que la última pelea de David fue contra los amalecitas, porque cuando él derrota a los amalecitas, recupera a su familia, muere Saúl. Y cuando muere Saúl, él está listo para subir al trono de Dios, al trono donde Dios le había dicho que tenía que estar. No al trono de Dios, sino al trono que Dios había asignado para él. Fíjese, había un propósito de volver a casa. Entonces yo le voy a decir algo. ¿Cuántos han sido atacados con la familia en el último tiempo? ¿Cuántos han sido atacados con la familia en el último tiempo? Levánteme su mano. Es la última pelea antes de tu asignación. Es la última pelea antes de tu lugar de autoridad. Es la última pelea antes de llevarte el Señor a donde tienes que estar. ¿Alguien me dice amén? ¿Sabe por qué? Porque los usurpadores están por morirse. Vuelvo a repetir, los usurpadores están por morirse. ¿Por qué? Pregúnteme por qué. Porque los usurpadores son los que tienen el espíritu de Amalek. Y lo que se va a morir en esta noche es el espíritu de Amalek. Ahora, si nosotros hacemos morir ese espíritu, mañana Dios nos sube al trono. Vuelvo a repetir, si nosotros nos proponemos a derribar ese espíritu, mañana Dios te sube de nivel, mañana Dios te sube de puesto. Alguien me dice amén. Mañana Dios te envía bendiciones hasta que sobre y abunde. ¿Sabe por qué a veces no prosperamos? Porque hay un espíritu que te quiere matar, y es el espíritu de Amalek. Fíjese. Después de eso dice que muere Saúl. David ocupa el trono, su lugar de asignación. Dígame conmigo, su lugar de asignación. La pelea más grande que tienes en tu vida antes de ocupar tu lugar de autoridad y gobierno es Amalek. Porque una cosa es que te calumnien, y eso no hay problema. Otra cosa es que te difamen, y eso no tiene problema. Otra cosa es que mientan sobre ti, y eso no es problema. Pero otra cosa es que te toquen tu familia. Es que le roben el gozo a tus hijos, que le roben el gozo a tu esposa. Y a Amalek le interesa no le interesa tu familia, él la quiere destruir. ¿Me escucha? Pero para eso vino Cristo. ¿Para qué vino Cristo, pastor? Para destruir las obras del diablo. ¿Alguien me dice amén? Ahora fíjese esto. Hoy es el día que te pongas el efod. Yo dije, hoy es el día que te pongas el efod y empieces a interceder en autoridad y en el servicio a Dios. Es por eso que muchas familias en su mejor momento viene Amalek y roban ese gran momento. Cuando la familia está en el mejor, ya está a punto de recibirlo todo, viene Amalek y tuerce el pensamiento. Viene Amalek y pone una semilla. ¿Sabe lo que una vez alguien me dijo? ¿Sabe que siento, pastor, que usted no me quiere? Por eso me voy de la iglesia.
¿Quién le puso esa semilla? ¿Quién le puso esa semilla? Ay, es que el pastor me saluda con desprecio. Ay, es que la pastora me miró mal. Ay, es que la pastora me corrigió y no me gustó como me corrigió. Esa semilla la pone el espíritu de Amalek. Y si nosotros la alimentamos, te va a robar el gozo, te va a robar la alegría, te va a robar las ganas de venir a la iglesia, te va a robar las ganas de orar, te va a robar las ganas de interceder. ¿Alguien me está escuchando? Entonces en este día yo vengo como profeta de Dios a levantar a una familia. Yo vine a hablarle a una familia que se llama Restauración. Que la familia Restauración va a romper con ese espíritu de Amalek. ¿Cuántos lo quieren romper? Yo le voy a decir algo. Le voy a hacer una pregunta. ¿Puedes cambiar el pasado? ¿Y por qué sigues allí? ¿Puedes cambiar el pasado? A muchos nos gustaría tener el auto de Volver al Futuro, ¿no? Yo como empieza esa película, ¿alguien ha visto Volver al Futuro? El tipo todo frustrado, los padres cualquier cosa. Pero después que él vuelve al futuro y cambia algunas cosas, cuando vuelve se encuentra con un destino distinto, diferente. ¿Podemos hacer eso nosotros? Mire, le voy a decir algo. No podemos cambiar el pasado, pero sí podemos venir a la presencia de Dios. ¿Cuándo? Hoy. ¿Por qué? Porque hoy Dios va a restaurar tu vida. Hoy Dios va a restaurar tu casa. Y vas a ir en busca de lo que Él te robó. Porque así como Amalek afecta a las generaciones, así también la presencia de Dios afectará a tus generaciones. ¿Alguien me dice amén? Porque si la presencia de Dios restaura tu vida hoy, si la presencia de Dios restaura tu vida hoy, tus generaciones serán libres de ese espíritu mañana. ¿Sabe por qué siempre los amalecitas aparecían? Porque el pueblo siempre los alimentaba. El pueblo de Israel siempre los alimentaba. El pueblo de Israel, si se moría una amalecita, ellos levantaban a otro y le ponían amalecita. Amalek. Y eso muchas veces pasa dentro de la iglesia. Se va el chusma y después andamos buscando otro para chusmear. Y si no está, lo hacemos nacer chusma. ¿Alguien me dice amén? ¿Cuánto me escucha? ¿Sabe por qué? Porque es necesario que nosotros empecemos a visualizar lo que muchas veces nos entorpece y nos roba la bendición. Tal vez no puedes arreglar lo que pasó, pero sí puedes arreglar lo que va a suceder mañana. ¿Alguien está acá? Para restaurar lo que pasó, yo tengo que venir a la presencia de Dios. Y Dios va a bendecir tu vida a partir de hoy y hacia adelante. Es por eso que hoy tenemos que arrancar con eso. Hoy tenemos que romper con eso. Sobre todo sobre lo que viene, sobre los liderazgos que vienen, sobre los ministerios que vienen, sobre los servidores que vienen. Lo que tenemos que romper hoy es ese espíritu de Amalek. ¿Para qué? Para no dañar mañana a los que van a ser nuestros discípulos. ¿Sabe cuál es el llamado de la gran comisión de Cristo? Id y hacer. Id. ¿Sabe cuál es tu asignación en la iglesia? Hacer discípulos.
¿Cuántos discípulos tiene?